Era un jueves cualquiera de julio, uno de esos días en los que el calor se cuela por cada resquicio, prometiendo una lentitud pegajosa a las horas. Mi pequeño oasis en la ciudad, ese hogar lleno de estanterías repletas de libros y recuerdos acumulados en cada rincón, me ofrecía el refugio perfecto contra el bullicio externo. Como bibliotecaria, encontraba en los libros no solo mi profesión sino también mi pasión y escape. Mi vida era tranquila, predecible, y francamente, así es como prefería que fuera. El timbre del teléfono rompió el silencio de la tarde, una intrusión tan inesperada como indeseada. Con una mezcla de curiosidad y renuencia, contesté. ¿Evelyn? Soy yo, Marle, dijo esa voz inconfundible al otro lado de la línea, impregnada de autoridad y una especie de entusiasmo voraz que, por experiencia, sabía que podía ser abrumador. Marle, qué sorpresa. ¿Todo bien?, pregunté, intentando mantener la cortesía. Oh, querida, todo maravilloso. Solo que, he estado pensando. Los niños necesitan un cambio de aire este verano, experimentar algo diferente. Y qué mejor que la ciudad y tu encantador hogar, declaró, como quien anuncia un plan largamente meditado pero que en realidad acababa de surgir en su mente. Me quedé sin palabras, buscando una manera diplomática de expresar mis reservas sin ofenderla. Marle, no estoy segura de qué. Alcancé a balbucear, pero ella, como era su costumbre, no estaba dispuesta a aceptar un no por respuesta. Oh, vamos, Evelyn. Será divertido. Además, solo por el verano. Los chicos adoran a su tía Evie, y yo necesito un descanso de la rutina. Piénsalo, podrías enseñarles tantas cosas. ¿Acaso no sería maravilloso? Mi mente giraba. Sabía lo que significaba solo por el verano en el lenguaje de Marle, un torbellino de caos, risas y energía desbordante que invadiría cada rincón de mi pacífica existencia. Aún así, algo dentro de mí se resistía a decepcionarla, a ella y a los niños. Bueno, supongo que podríamos hacer que funcione. Pero, Marle, necesitamos establecer algunas reglas para... Fantástico, interrumpió, su voz vibrante de emoción. No te preocupes por nada. Lo organizaremos todo. Los chicos estarán encantados. Nos vemos en unos días. Y antes de que pudiera añadir algo más, colgó. Me quedé parada, sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo la anticipación del inminente caos comenzaba a asentarse en mi estómago. La serenidad de mi hogar, con sus libros meticulosamente ordenados y la ausencia de ruido más fuerte que el crujir de las páginas, estaba por ser invadida. Marle, con su fuerza de la naturaleza y sus 4 hijos, era un huracán en forma humana, y yo me preguntaba si mi tranquilidad sobreviviría a su paso. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, los pensamientos giraban en mi cabeza. Imágenes de niños corriendo por la casa, la risa incesante mezclada con el ocasional llanto o grito de disputa. Mi mundo de quietud y orden pronto sería sacudido hasta sus cimientos. Quizás sea bueno salir de mi zona de confort, me dije a mí misma, intentando buscar el lado positivo. Pero en el fondo, sabía que este verano sería, sin duda, uno para recordar. Y no necesariamente por las razones que yo hubiera elegido. Los primeros rayos del sol aún no habían alcanzado a disipar la frescura de la madrugada cuando el sonido de la puerta principal anunció la llegada de Marle y sus incansables soldados. Aún somnolienta y con la mente nublada por el sueño, me asomé por la escalera para verla avanzar triunfante hacia el interior de mi hasta entonces pacífico hogar, seguida por una procesión de maletas y risas. Buenos días, Evelyn. Espero no despertarte. ¿Sabes cómo son los niños? Imposible hacerlos esperar, exclamó Marle con una sonrisa que reflejaba tanto el entusiasmo como el desafío. A su lado, los 4 chicos miraban curiosos, sus ojos explorando cada rincón como si ya estuvieran planeando sus próximas travesuras. Claro, Marle. Bienvenidos, logré decir, aunque mi voz delataba una mezcla de resignación y nerviosismo. ¿Por qué no los llevas al comedor?
prepararé algo de desayunar. Oh, Evelyn, eres un sol. Chicos, ¿escucharon a su tía? Vamos al comedor, pero sin correr, ordenó, aunque sus palabras parecían más una sugerencia que una verdadera expectativa de cumplimiento. El desayuno transcurrió entre historias sobre el viaje, planes para el verano y las primeras señales de lo que estaba por venir. Los chicos hablaban todos al mismo tiempo, con una energía que parecía multiplicarse con cada bocado que ingerían. Marle, por su parte, orquestaba la conversación con la habilidad de quien está acostumbrado al caos. Una vez terminada la comida, el verdadero despliegue comenzó. Los cojines del sofá pronto se transformaron en proyectiles voladores, mientras los pasillos retumbaban con el eco de pequeños pies corriendo en todas direcciones. La serenidad de mi hogar se desvanecía con cada carcajada y grito de euforia. Intenté mantener la calma, recordándome que eran solo niños disfrutando del verano. Pero cuando el jarrón que había pertenecido a mi abuela estuvo a punto de convertirse en víctima de su entusiasmo, supe que necesitábamos establecer algunos límites. Chicos, ¿por qué no jugamos a algo un poco menos movido?, sugerí, intentando canalizar su energía hacia actividades menos destructivas. Pero tía Evie, estamos explorando, exclamó el más pequeño con una sonrisa inocente que casi me hace olvidar mi determinación. Explorar está bien, pero ¿qué tal si exploramos algunos libros? Tengo historias fantásticas que podrían interesarles, propuse, aunque dudaba que pudiera competir con la emoción de su juego actual. Marle se acercó, una sonrisa comprensiva en su rostro. Déjalos, Evelyn. Es su forma de adaptarse. Pronto se calmarán, me aseguró, aunque en sus ojos pude leer la misma duda que sentía yo. A medida que el día avanzaba, el nivel de desorden crecía exponencialmente. La idea de que pronto se calmarían parecía más un deseo lejano que una realidad posible. Por cada intento de dirigir su atención hacia actividades más tranquilas, surgían 3 nuevas ideas de juegos que desafiaban las leyes de la física y mi paciencia. Mientras me retiraba a la cocina para preparar algo de cena, con la esperanza de que una comida sustanciosa los calmara, no pude evitar preguntarme si había sido una buena idea acceder a este experimento de verano. La casa, que alguna vez fue mi santuario, ahora parecía un campo de batalla donde el caos reinaba supremo. Y así, mientras los sonidos de risas, discusiones y juegos llenaban cada espacio, comprendí que este verano sería una prueba, no solo para mi paciencia, sino para mi habilidad de encontrar la calma en medio de la tormenta. La invasión había comenzado, y solo el tiempo diría si mi hogar y mi cordura sobrevivirían al asedio. Las semanas transcurrieron en un torbellino de emociones y eventos que pusieron a prueba los límites de mi tolerancia y paciencia. La casa, una vez un refugio de tranquilidad y orden, se había transformado en un escenario de caos continuo, donde los gritos de júbilo de los niños se mezclaban con el sonido constante de cosas siendo movidas, usadas y, en demasiadas ocasiones, rotas. Una tarde, mientras intentaba encontrar un momento de paz entre pilas de libros por reordenar y juguetes esparcidos, Marle irrumpió en la sala con su característico ímpetu. Su presencia llenaba cualquier habitación, y esta vez no fue la excepción. Evie, tenemos que hablar sobre los arreglos para dormir. Los chicos están creciendo, y parece que el espacio se está reduciendo a medida que avanza el verano, comenzó, sin preámbulos. La observé, perpleja. ¿Qué sugieres, Marle? La casa no va a expandirse mágicamente, respondí, intentando mantener un tono neutral a pesar de la frustración que crecía dentro de mí. Con una risa que rozaba la burla, lanzó la propuesta que cambiaría el curso de nuestro verano. Bueno, he estado pensando, y la solución es bastante obvia. Tú te mudarás al cuarto de almacenamiento. Es pequeño, sí, pero acogedor. Y, por supuesto, temporal. Los chicos necesitan tu habitación. Mis oídos zumbaban, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿El cuarto de almacenamiento? Marle, eso es absurdo. Es mi casa, y no es justo que yo. Oh, vamos, Evelyn.
no seas dramática. Es solo por un tiempo. Además, piensa en los niños, interrumpió, su voz dejando claro que no se trataba de una sugerencia, sino de una decisión ya tomada. La discusión se prolongó, con Marle desplegando toda su artillería de persuasión, argumentando que era lo mejor para todos y que yo debía ser comprensiva. Pero algo dentro de mí se había roto. La última gota había caído en un vaso ya lleno de concesiones y sacrificios. Esa noche, mientras la casa dormía, el silencio me envolvió como un manto. Sentada en el borde de mi cama, la decisión tomó forma en mi mente con una claridad sorprendente. Era hora de reclamar mi espacio, mi paz, mi vida. Con movimientos mecánicos, empecé a empacar una pequeña maleta, cada prenda un símbolo de la determinación recién encontrada. La nota que dejé en la cocina era sencilla, pero cada palabra resonaba con el peso de mi resolución. Disfruten de la casa. La aventura del cuarto de almacenamiento será emocionante para los chicos. Me tomo unas pequeñas vacaciones por mi cuenta. Al cerrar la puerta tras de mí, una mezcla de alivio y tristeza me invadió. El aire fresco de la noche parecía limpiar las semanas de tensión y agobio. Caminé hacia mi destino temporal, un hotel que prometía ser todo lo que mi hogar ya no podía ser, un refugio de calma y renovación. El silencio de la habitación de hotel, con sus sábanas frescas y su ambiente inmaculado, me recibió como un abrazo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar, pensar, ser. Me permití un momento para saborear la ironía de la situación. Marle, siempre tan segura y dominante, había subestimado mi capacidad de reacción. Y mientras me acurrucaba entre las sábanas, una sonrisa se dibujó en mis labios. Por primera vez en semanas, el sueño me envolvió sin esfuerzo, llevándome a un mundo donde el respeto y la paz no eran moneda de cambio, sino la esencia misma de la existencia. El amanecer encontró a Evelyn despertando en un entorno completamente ajeno, pero acogedor. La habitación del hotel, bañada por los primeros rayos de sol, brillaba con promesas de paz y renovación. Era el tipo de lugar que uno elige para escapar del mundo, con vistas a la ciudad que parecían de postal y un silencio que hablaba directamente al alma. Mientras se sentaba en la cama, dejando que la suavidad de las sábanas de algodón egipcio acariciara su piel, no pudo evitar reflexionar sobre la ironía de su situación. Había huido de su propio hogar en busca de paz, y la había encontrado en el lugar más inesperado. Quizás esto es exactamente lo que necesitaba, se dijo, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo, un momento de gratitud hacia Marle, aunque fuera por las razones equivocadas. Bajó a desayunar al elegante restaurante del hotel, donde el murmullo de conversaciones y el tintineo de cubiertos formaban una banda sonora tranquilizadora. Mientras disfrutaba de su café, perfectamente equilibrado, un hombre en el asiento vecino le dirigió una sonrisa. «Buenos días», dijo él, con un tono amable. «Parece que usted también ha descubierto el secreto de comenzar el día en este oasis». Evelyn devolvió la sonrisa, sorprendida por la facilidad con la que se encontró respondiendo. «Así es, un pequeño respiro de la vida cotidiana. Es mi primera mañana aquí, y ya siento que he hecho la elección correcta. Lo creerá aún más cuando descubra la piscina. Hay algo mágico en nadar bajo el cielo de la ciudad», compartió el hombre, su entusiasmo era contagioso. Evelyn se encontró intrigada por la sugerencia. Después de desayunar, decidió explorar las amenidades que el hotel tenía para ofrecer. Al llegar a la piscina, la vista la dejó sin aliento. La ciudad se extendía a sus pies, una mezcla de historia y modernidad, y ella se sintió, por un momento, parte de algo mucho más grande. Los días siguientes se convirtieron en una suerte de ritual. Por las mañanas, disfrutaba del desayuno, intercambiando historias con otros huéspedes. Las tardes las pasaba leyendo junto a la piscina, dejándose envolver por la calma que tanto había anhelado. Cada noche, se permitía explorar la gastronomía local, descubriendo sabores que nunca antes había experimentado. Pero no todo era relajación y descubrimiento. A menudo, su mente vagaba de vuelta a su hogar invadido,
preguntándose cómo estarían manejando las cosas sin ella. Probablemente Marle ya haya convertido el cuarto de almacenamiento en una fortaleza, pensaba con una mezcla de humor y resignación. Una tarde, mientras se relajaba en la terraza de su habitación, decidió llamar a casa. El teléfono sonó varias veces antes de que Marle contestara, su voz sonando sorprendentemente agotada. «Evelyn, ¿cómo estás?» «Los niños preguntan por ti todo el tiempo», dijo Marle, intentando mantener un tono ligero. «Estoy bien, disfrutando de un poco de paz». «¿Cómo van las cosas por allá?», preguntó Evelyn, genuinamente curiosa. Hubo una pausa, y por un momento, Evelyn pensó que podía escuchar el caos de fondo. «Oh, ya sabes, lo de siempre». «Pero, estarías orgullosa». «Los chicos están aprendiendo a hacer sus camas», respondió Marle, con un dejo de orgullo y cansancio. Evelyn sonrió, imaginando la escena. Aunque parte de ella extrañaba la familiaridad de su hogar, sabía que este tiempo aparte era necesario, tanto para ella como para Marle y los niños. Este respiro dorado no solo le estaba dando la paz que tanto necesitaba, sino también la claridad para apreciar los pequeños momentos de crecimiento y aprendizaje, incluso desde la distancia. Al colgar, Evelyn miró hacia el atardecer que teñía la ciudad de tonos dorados y rosas. Este tiempo, este espacio, había sido su elección, y cada día le enseñaba algo nuevo sobre la importancia de cuidar de sí misma. Era una lección que llevaría consigo, una luz guía para los días venideros. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa, en paz consigo misma y con el mundo a su alrededor. Mientras Evelyn encontraba su paz y renovación, la situación en su hogar tomaba un giro inesperado. Marle, quien había manejado su vida y la de sus hijos con una determinación férrea, empezaba a sentir el peso de su decisión. Los días sin Evelyn no solo revelaron la magnitud de su contribución a la armonía del hogar, sino también el vacío que dejaba su ausencia. Una tarde particularmente caótica, Marle intentaba preparar la cena mientras mantenía a raya las travesuras de los niños. La cocina, un campo de batalla entre ollas humeantes y juguetes esparcidos, era el escenario perfecto para el desmoronamiento de la paciencia de Marle. «Chicos, basta ya. No puedo concentrarme con tanto ruido», exclamó, su voz alcanzando un nivel de exasperación que incluso ella se sorprendió de oír. Pero los niños, lejos de disminuir su ímpetu, parecían alimentarse del estrés de su madre. «Pero mamá, estamos aburridos». «Tía Evelyn siempre encuentra algo divertido para hacer», replicó el mayor, su comentario pinchando el orgullo de Marle como una aguja afilada. «Tu tía Evelyn necesitaba un descanso». «Y yo también lo necesito», suspiró Marle, dándose cuenta de que su fortaleza comenzaba a resquebrajarse. Las semanas siguientes no hicieron más que acentuar la sensación de descontrol. Las quejas de los vecinos comenzaron a acumularse, lamentándose del ruido constante y de los pequeños experimentos que los chicos llevaban a cabo en el jardín, transformando el espacio comunitario en un laboratorio de ciencias poco convencional. «Marle, querida, comprendemos que los niños necesitan espacio para jugar, pero esto está yendo demasiado lejos. Ayer encontré mi buzón lleno de purpurina», expresó una vecina en una llamada que pretendía ser amistosa pero que destilaba frustración. Marle, agotada y sin respuestas, solo pudo murmurar disculpas, prometiendo tomar cartas en el asunto. Pero cada intento de imponer orden se diluía ante la energía inagotable de sus hijos y la ausencia de Evelyn, cuya habilidad para manejar estas situaciones se hacía más evidente con su ausencia. Una noche, tras un día particularmente largo, Marle se encontró reflexionando sobre la situación en el silencio de su habitación. La casa se sentía vacía sin Evelyn, y la ironía de desear la tranquilidad que tanto había perturbado no escapaba a su percepción. ¿Cómo lograba Evelyn mantener todo bajo control?, se preguntaba, sus pensamientos vagando hacia la serenidad de su cuñada, esa capacidad casi mágica para transformar el caos en orden. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era una llamada de Evelyn, quien, con su tono calmado y sereno,
preguntaba cómo iban las cosas. Marle vaciló, su orgullo luchando contra la necesidad de admitir su derrota. Todo está bien, Evelyn. Los chicos te extrañan, eso sí, logró decir, escondiendo la verdad detrás de una media sonrisa audible. Marle, si necesitas ayuda, solo tienes que decírmelo. Sabes que siempre estoy aquí para ustedes, ofreció Evelyn, su voz transmitiendo una calidez que Marle no sabía cuánto necesitaba. En ese momento, Marle comprendió que la verdadera fortaleza no residía en mantener una fachada de control, sino en reconocer y aceptar las propias limitaciones. La ausencia de Evelyn no solo había dejado un vacío en la casa, sino también había revelado la importancia del equilibrio, la paciencia y, sobre todo, la humildad. Gracias, Evelyn. Hablaremos pronto, dijo Marle, colgando el teléfono con la promesa silenciosa de buscar ese equilibrio perdido. La noche cerraba sus brazos alrededor de la casa, y en el silencio, Marle encontró el primer atisbo de paz en semanas. Quizás era tiempo de comenzar a reconstruir, no solo el orden en su hogar sino también el vínculo con su cuñada, cuya ausencia había enseñado a Marle una lección inesperada sobre el valor de la serenidad y la comprensión. El verano se despedía con sus últimos rayos dorados, teñiendo la ciudad de tonos cálidos y nostálgicos. Para Evelyn, el final de esta estación no solo marcaba el cambio de clima, sino también el cierre de un capítulo significativo en su vida. Con maleta en mano y el corazón rebosante de emociones encontradas, cruzó el umbral de su hogar, un lugar que, después de su ausencia, se sentía simultáneamente familiar y extraño. La casa estaba en silencio, una calma que contrastaba fuertemente con el caos que había precipitado su partida. Al avanzar hacia el interior, notó pequeños cambios, dibujos de los niños adornaban la nevera, y un orden inesperado reinaba en la sala. La evidencia de una lucha por mantener el equilibrio en su ausencia era palpable. Marle la esperaba en la cocina, una taza de café humeante en sus manos. Su postura, usualmente dominante y segura, hoy reflejaba una vulnerabilidad que Evelyn nunca le había visto. Al levantar la vista y encontrarse con la mirada de Evelyn, un suspiro de alivio escapó de sus labios. «Evelyn, has vuelto», dijo Marle, su voz teñida de una emoción que no se atrevía a nombrar completamente. «He vuelto», confirmó Evelyn, permitiéndose un momento para realmente observar a su cuñada. «Parece que has logrado sobrevivir al verano», añadió con una sonrisa suave, intentando desvanecer la tensión palpable entre ellas. Marle respondió con una risa que sonaba más a resignación que a diversión. Sobrevivir es una palabra generosa. Digamos que hemos aprendido a coexistir en un equilibrio precario. Los chicos te han extrañado mucho, Evelyn. Todos lo hemos hecho. El comentario tomó a Evelyn por sorpresa, revelando una profundidad en su relación que quizás había subestimado. Y yo a ustedes, admitió, aunque debo confesar que este tiempo aparte me ha dado una nueva perspectiva. ¿Cómo así?, preguntó Marle, genuinamente interesada. Me ha enseñado el valor de mi propia paz y cómo mi tendencia a ceder no siempre es la mejor respuesta. Pero también me ha mostrado cuánto valoro a esta familia, caos incluido. Las palabras de Evelyn resonaron en el espacio entre ellas, construyendo un puente sobre el abismo que el verano había creado. Marle asintió, una comprensión tácita formándose con cada palabra no dicha. Creo que ambos hemos crecido este verano, de maneras que no esperábamos, dijo Marle, extendiendo la mano hacia Evelyn. ¿Podemos empezar de nuevo? Hay mucho que quiero compartir, y quizás aprender de ti. Evelyn tomó su mano, sellando un acuerdo no solo de reconciliación sino de un nuevo comienzo. Me gustaría eso, Marle. Empecemos de nuevo. La conversación que siguió fue una mezcla de confesiones, risas y algunas lágrimas. Hablaron de los desafíos del verano, de los momentos de frustración, pero también de aquellos instantes de alegría pura y aprendizaje mutuo. Marle compartió las lecciones que había aprendido sobre la paciencia y el respeto, mientras que Evelyn reveló cómo su escapada había reforzado su amor por la soledad y la reflexión,
pero también su aprecio por la familia que había elegido. Cuando los niños llegaron, el hogar se llenó una vez más con su energía indomable, pero esta vez, Evelyn lo enfrentó con una nueva fortaleza y una sonrisa. La bienvenida que recibió fue nada menos que tumultuosa, un torbellino de abrazos y preguntas que la envolvieron con una calidez abrumadora. «Mira, tía Evelyn, aprendí a hacer esto solo», exclamó el más pequeño, mostrándole un dibujo torcido pero hecho con esfuerzo. «Es hermoso», respondió Evelyn, su corazón lleno. «Tienes un gran talento». Esa noche, mientras la casa se sumía en un silencio pacífico, Evelyn reflexionó sobre los giros inesperados de la vida. Su vacación le había brindado mucho más que una simple pausa, le había otorgado una nueva comprensión de sí misma y de las personas que la rodeaban. El hogar, comprendió, no era solo un lugar, sino un espacio compartido de amor, respeto y crecimiento mutuo. El regreso triunfal de Evelyn no fue solo el cierre de un capítulo turbulento, sino el comienzo de una nueva narrativa, una en la que cada miembro de la familia tenía su propio espacio para ser y crecer. Y mientras la luna se elevaba alta sobre la ciudad tranquila, un sentimiento de esperanza y anticipación llenaba. La voz del jefe Martin atravesó el aire, cortando el cómodo silencio como un cuchillo. Si todo lo que está haciendo es mirar la pantalla, entonces, de hecho, incluso un nuevo empleado podría manejar fácilmente tales tareas. Puedo ver una falta de responsabilidad en ti, no se necesita nada más. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Conmocionado, no pude evitar replicar, ¿qué estás diciendo? ¿Me están despidiendo? Aunque solo yo administro las operaciones del sistema de toda la empresa. El jefe Martin se mantuvo inflexible, su tono inflexible. Sí, exactamente. Usar el trabajo remoto como excusa para la negligencia es motivo suficiente para el despido. No eres diferente de alguien que roba un salario. Estaba estupefacto. Fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que entendía, y con una resolución tranquila pero firme, respondí, entonces renunciaré. Esta decisión traería un futuro difícil para el jefe Martin, algo más allá de su imaginación. Permítanme presentarme, soy Sarah, una oficinista soltera que acaba de cumplir 30 años. A primera vista, puede parecer que no soy diferente de ningún otro empleado de oficina, pero en realidad, soy el único responsable de administrar los sistemas de la empresa. Sin mí, las operaciones de la compañía se detendrían. Mi fascinación por las computadoras comenzó en la infancia, provocada por una caricatura que encontré. En esa caricatura, una computadora gigante instalada en una base secreta estaba en el corazón de las aventuras de un valiente héroe y sus leales amigos, trabajando para proteger la paz mundial. Las luces parpadeantes de esa computadora me cautivaron y anhelaba tener una igual. Sin embargo, al darme cuenta de que mi pequeño apartamento nunca podría acomodar tal configuración, renuncié a regañadientes a ese sueño. Aún así, perseguí mi pasión y, después de graduarme de la escuela secundaria, elegí estudiar informática en una escuela vocacional. Aunque logré graduarme, esa calificación por sí sola no fue suficiente para abrirme puertas en ninguna empresa de prestigio. Después de visitar numerosas empresas y hacer muchos intentos, finalmente fui aceptada por una empresa que ocupaba una posición decente en la industria de la moda. Se reconoció mi experiencia en computadoras y me ofrecieron un trabajo administrando sus sistemas. En ese momento, el departamento de administración del sistema contaba con técnicos de varias instituciones de educación superior que trabajaban diariamente en el mantenimiento de los sistemas. Sin embargo, los avances tecnológicos fueron rápidos, reduciendo la necesidad de un gran personal. Con la ola de evolución tecnológica, la organización comenzó a reducirse. Con una sonrisa cortés, sí, jefe Martin, esta es la computadora central que administra los sistemas de nuestra compañía. Asintió pensativamente, su expresión era una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Y manejas todo esto solo? Pude sentir la duda en su voz, pero respondí con confianza,
Sí, he estado administrando las operaciones del sistema durante bastante tiempo. Requiere conocimientos especializados, pero lo tengo bajo control. El jefe Martin pareció reflexionar sobre mi respuesta por un momento antes de asentir. Impresionante, murmuró, casi para sí mismo. Bueno, sigan con el buen trabajo. Mientras se alejaba, no pude evitar sentir una sensación de satisfacción. Quizás el jefe Martin comenzaba a ver mi valor después de todo. Sin embargo, sus dudas sobre mis habilidades continuaron persistiendo en el fondo de mi mente. No era solo el jefe Martin, había enfrentado escepticismo y prejuicios a lo largo de mi carrera simplemente por mi género. Pero me negué a dejar que eso me detuviera. Estaba decidida a probarme a mí misma, no solo por mi propio bien, sino por todas las mujeres que habían sido subestimadas y pasadas por alto en el lugar de trabajo. A medida que pasaban los días, continué sobresaliendo en mi rol, administrando los sistemas de la empresa con eficiencia y precisión. A pesar de las dudas iniciales del jefe Martin, gradualmente comenzó a confiar en mí cada vez más, incluso buscando mi consejo sobre diversos asuntos tecnológicos. Pero justo cuando pensaba que las cosas finalmente estaban encajando, surgió un nuevo desafío. La compañía anunció planes para someterse a una importante revisión tecnológica, haciendo la transición a un nuevo sistema que revolucionaría nuestras operaciones. Aunque muchos empleados estaban entusiasmados con los cambios, no pude evitar la sensación de aprensión. Sería una empresa enorme y el éxito de la transición dependería en gran medida de mi experiencia. A medida que el proyecto se puso en marcha, me encontré trabajando día y noche, solucionando problemas y asegurando una transición sin problemas. Fue agotador, pero estaba decidido a llevarlo hasta el final. Al final, la transición fue un éxito rotundo, gracias en gran parte a mis esfuerzos. El jefe Martin, una vez escéptico de mis habilidades, ahora cantaba mis alabanzas, reconociendo el papel crucial que había desempeñado en el éxito de la compañía. Pero para mí, la mayor satisfacción vino de saber que había desafiado las expectativas y demostrado que una mujer podía sobresalir en un campo dominado por los hombres. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que habría muchos más desafíos que superar. Pero con determinación y perseverancia, no había nada que no pudiera lograr. El rostro del jefe Martin apareció en la pantalla cuando llegó la hora programada de la entrevista. Buenos días, jefe, lo saludé cortésmente, tratando de mantener un comportamiento profesional a pesar de mi incomodidad con la situación. Buenos días, respondió, con expresión seria mientras ajustaba su posición frente a la cámara. Comencemos, de acuerdo. La entrevista procedió de la manera que esperaba, con el jefe Martín haciendo preguntas estándar sobre mi desempeño y contribuciones a la empresa. Les respondí lo mejor que pude, tratando de resaltar mis logros sin dejar de ser humilde. Pero entonces, el jefe Martin me sorprendió desviándome del guión. No pude evitar notar su sugerencia con respecto al sistema de aire acondicionado, dijo, con un tono mesurado. Aunque aprecio su preocupación por la conservación de la energía, debo recordarle que nuestro objetivo principal es garantizar el funcionamiento ininterrumpido de nuestros sistemas. Asentí, entendiendo su punto de vista, pero no pude evitar sentir una punzada de frustración. Parecía que el jefe Martin estaba más preocupado por mantener el status quo que por explorar nuevas formas de mejorar la eficiencia. Cuando la entrevista llegó a su fin, el jefe Martin me agradeció mi tiempo y me aseguró que tomaría en consideración mis sugerencias. Pero no pude evitar la sensación de que mis esfuerzos por promulgar un cambio positivo estaban cayendo en saco roto. En los días siguientes, me encontré lidiando con emociones conflictivas. Por un lado, estaba agradecido por la oportunidad de trabajar para una empresa que valoraba mi experiencia en gestión de sistemas. Pero, por otro lado, no pude evitar sentirme frustrado por la resistencia al cambio, especialmente cuando se trataba de algo tan importante como la conservación de la energía. A pesar de mis frustraciones, seguía decidida a hacer mi trabajo lo mejor que pudiera. Después de todo, el buen funcionamiento de los sistemas de la empresa dependía de ello. Y quién sabe,
Quizás con el tiempo, el jefe Martin llegaría a ver el valor de adoptar nuevas ideas y tecnologías. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era concentrarme en la tarea en cuestión y esperar que mis esfuerzos eventualmente condujeran a un cambio positivo. Después de todo, en un mundo en constante evolución, la adaptación era clave para el éxito. No pude ocultar mi irritación, fingiendo mostrar respeto y sintiéndome insultado por los comentarios del jefe Martin. «Aguanta un segundo», intervine, mi voz teñida de frustración. ¿Estás diciendo que mi presencia no agrega valor? El jefe Martin soltó una carcajada, su tono condescendiente. Bueno, por lo que veo, esa parece ser la única forma de decirlo. Sentí una oleada de indignación surgir dentro de mí. Confío en que, incluso trabajando de forma remota, proporciono un trabajo valioso que vale la pena el salario. El jefe Martin levantó una ceja, como divertido por mi desafío. ¿Es así? El trabajo, después de todo, se trata de producir resultados claros y tangibles, ¿no? De hecho, eso es cierto, respondí, tratando de mantener la compostura. Sin embargo, el hecho de que el sistema funcione sin problemas es fruto de mi trabajo. Garantizar el buen funcionamiento de la computadora es lo mínimo. ¿Por qué requiere mantenimiento con tanta frecuencia? El jefe Martin respondió. Por ejemplo, los automóviles no necesitan monitoreo diario y constante, ¿verdad? Me ericé ante su comparación. Esa comparación no tiene sentido. Los automóviles y los sistemas informáticos tienen problemas fundamentalmente diferentes. El jefe Martin se encogió de hombros, aparentemente imperturbable por mi refutación. Sea como fuere, sigo creyendo que las tareas que está manejando actualmente podrían ser manejadas adecuadamente por cualquier empleada. Sus palabras picaron como una bofetada en la cara. Estaba claro que las opiniones del jefe Martin sobre los roles de género estaban profundamente arraigadas y ninguna cantidad de argumentos haría que cambiara de opinión. Pero me negué a dar marcha atrás. Había trabajado demasiado duro para permitir que alguien como el jefe Martin socavara mis logros. En todo caso, su escepticismo solo alimentó mi determinación de demostrarle que estaba equivocado. Cuando la entrevista llegó a su fin, agradecí al jefe Martin por su tiempo y puse una sonrisa cortés en mi rostro a pesar de la confusión que se desató dentro de mí. Pero tan pronto como terminó la llamada, no pude evitar hervir de ira. Estaba claro que el jefe Martin nunca apreciaría completamente el valor de mi trabajo, sin importar cuánto intentara probarme a mí mismo. Pero no iba a dejar que su estrechez de miras me detuviera. En los días siguientes, me lancé a mi trabajo con renovado vigor, decidida a mostrarle al jefe Martin y a cualquier otra persona que dudara de mí, que era más que capaz de sobresalir en mi papel, independientemente de mi género. Y mientras observaba cómo los sistemas de la compañía continuaban funcionando sin problemas bajo mi atenta mirada, no pude evitar sentir una sensación de orgullo al saber que mi arduo trabajo estaba marcando la diferencia, incluso si el jefe Martin no podía verlo. Jefe, ¿quizás no es plenamente consciente de lo crucial que es la administración del sistema? Me encontré apasionadamente de pie, listo para dar un argumento encomiable. Pero antes de que pudiera continuar, la voz del jefe Martin cortó el aire, goteando desaprobación. Pero tu atuendo informal socava un poco tu credibilidad. En ese momento, lamenté mi descuido. Mi mitad inferior quedó expuesta al jefe, un error que podría empañar mi profesionalismo. Si tiene tanta confianza, ¿por qué no documentar sus tareas en un manual? Sugirió el jefe Martin, su tono desafiante. Si puedes hacer eso, lo reconoceré como un logro. Asentí, tragándome mi orgullo. Entendido. Crearé un manual detallado y completo que cubra todos los aspectos relacionados con el sistema de esta empresa y se lo presentaré. Pero la respuesta del jefe Martin me tomó por sorpresa. En realidad, lo que estamos buscando aquí no es contenido complejo, sino simplemente los procedimientos. Si están documentados, alguien más podría hacerse cargo de las tareas que usted maneja. Espera, ¿eso significa que ya no ve la necesidad de mi presencia?
Estaba tan conmocionada que perdí momentáneamente las palabras, parada allí con la boca medio abierta. El jefe Martin pareció tomar mi reacción como una respuesta afirmativa. Bien, entonces está resuelto. Por favor, ocúpate de ello. Era como si el jefe Martin hubiera tomado una decisión final. De repente, la pantalla de la computadora se oscureció y el rostro del jefe Martin desapareció. Me quedé parado allí, sintiendo una mezcla de confusión y frustración. Esa noche, disfruté tranquilamente de una copa de vino solo en casa, acompañado solo por mis 3 leales secuaces, mis gatos. Mientras los acariciaba suavemente, perdido en mis pensamientos sobre el futuro, no pude evitar sentir una sensación de resignación. Bueno, las cosas saldrán bien de alguna manera. La vida tiene sus altibajos, como dice el viejo proverbio. Una curva en el camino no es el final del camino, a menos que no hagas el giro. Convenciéndome de esto, tragué el resto de mi vino. La empresa me encomendó una tarea importante, seleccionar tabletas para uso comercial. Aunque estaba destinado a actividades de ventas, creía que era deseable elegir tabletas que ofrecieran suficiente funcionalidad para acceder sin problemas a los sistemas internos de la empresa, como la gestión de asistencia y la liquidación de gastos. Pero cuando le propuse esto al jefe Martin, su reacción fue desdeñosa. No necesitamos tabletas de tan alto funcionamiento. Las propuestas basadas en sus preferencias personales ignoran la situación financiera de la empresa. Parecía que no importaba cuánto intentara probarme a mí mismo, el jefe Martin seguía firme en sus creencias. Pero me negué a dejar que su estrechez de miras me detuviera. Continuaría esforzándome por lograr la excelencia en mi trabajo, independientemente de los obstáculos en mi camino. Después de todo, el verdadero éxito proviene de adentro, no de la aprobación de los demás. Costos adicionales que podrían evitarse si el inventario fuera preciso. Me di cuenta de que el enfoque del jefe Martin en la reducción de costos podría haber llevado inadvertidamente a una supervisión en la gestión de inventario. Sintiendo un sentido de responsabilidad, decidí investigar más a fondo. Revisé meticulosamente los registros de inventario, comparándolos con las órdenes de compra y las solicitudes de eliminación. Después de horas de minucioso examen, finalmente descubrí la fuente de la discrepancia. Resultó que algunas de las computadoras programadas para su eliminación se habían marcado erróneamente como aún en uso. Esta supervisión había resultado en gastos innecesarios para la compañía, contradiciendo el objetivo del jefe Martin de reducción de costos. Armado con este nuevo conocimiento, preparé un informe detallado que describía el problema y proponía soluciones para prevenir incidentes similares en el futuro. A pesar del escepticismo inicial del jefe Martin, estaba decidido a mostrarle el valor de mi trabajo, no solo en términos de reducción de costos, sino también para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de la empresa. Cuando presenté el informe, no pude evitar sentir una sensación de satisfacción. Fue una pequeña victoria, pero demostró que mis esfuerzos estaban marcando la diferencia, incluso si el jefe Martin no siempre lo veía. En los días siguientes, continué monitoreando de cerca el inventario, implementando nuevos procedimientos para garantizar la precisión y la eficiencia. Y aunque el jefe Martin permaneció enfocado en su propia evaluación, me enorgullecía saber que estaba contribuyendo a la empresa de manera significativa. Mientras bebía mi café en mi siguiente día libre, no pude evitar sonreír al pensar en la vista inusual que había presenciado con el jefe Martin en el bar. Sirvió como un recordatorio de que todos, incluso los ejecutivos más altos, tenían sus propias vidas y luchas fuera del trabajo. Pero por ahora, me contentaba con concentrarme en mi propio trabajo, sabiendo que estaba marcando la diferencia a mi manera. Y cuando volví a mis tareas con renovada determinación, sentí una sensación de optimismo por el futuro, sabiendo que tenía el poder de lograr un cambio, un pequeño paso a la vez. «Estás aflojando y descuidando tus responsabilidades», acusó el jefe Martin en tono acusatorio. Sentí una oleada de frustración surgir dentro de mí.
Jefe Martin, le aseguro que he estado desempeñando diligentemente mis deberes desde casa, respondí, tratando de mantener la voz firme a pesar de la creciente tensión entre nosotros. Pero el jefe Martin no estaba convencido. Según su informe de trabajo, parece que pasa la mayor parte del tiempo en casa haciendo búsquedas en internet o viendo videos, replicó, con la voz teñida de desaprobación. Suspiré profundamente, preparándome para explicar una vez más mis acciones. Como saben, las búsquedas en internet son fundamentales para recopilar la información necesaria para llevar a cabo nuestro trabajo, y ver videos es parte del material de investigación relacionado con nuestras tareas. Comencé en silencio, esperando aclarar mis acciones. Si miras los registros de navegación, deberías poder entender qué páginas se visitaron y por qué, continué, tratando de mantener la calma a pesar del escepticismo del jefe Martin. Se supone que el trabajo produce resultados concretos que se reflejan en el desempeño laboral y, en última instancia, forman la base de la evaluación. Pero el jefe Martin permaneció impasible. El hecho de que no tenga resultados que mostrar esencialmente significa que no ha estado desempeñando sus funciones, lo que lo hace inelegible para la evaluación, declaró, su tono final. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo pudo el jefe Martin descartar mi arduo trabajo y dedicación tan fácilmente? Sin embargo, la tarea de la que soy responsable garantiza que el sistema de la empresa funcione sin problemas y sin problemas, protesté, la desesperación se apoderó de mi voz. Pero el jefe Martin parecía decidido a socavar mis esfuerzos. Entonces estás diciendo que solo porque el sistema está funcionando sin problemas, no has hecho nada, él respondió, su escepticismo era evidente. Estaba claro que el jefe Martin no estaba dispuesto a ver las cosas desde mi perspectiva. No importa cuánto traté de explicar mis acciones, él se mantuvo firme en su creencia de que yo no estaba tirando de mi peso. A medida que la conversación llegaba a su fin, no pude evitar sentir una sensación de frustración y decepción. A pesar de mis mejores esfuerzos, parecía que el jefe Martin nunca entendería realmente el valor de mi trabajo. Pero me negué a dejar que sus dudas y acusaciones me disuadieran. Continuaría desempeñando mis deberes lo mejor que pudiera, demostrando que el jefe Martin estaba equivocado con mis acciones, sino con mis palabras. Y cuando volví a mis tareas con renovada determinación, prometí mostrarle al jefe Martín, y a todos los demás que dudaban de mí, que era más que capaz de sobresalir en mi papel, sin importar los obstáculos que se interpusieran en mi camino. Que la situación con el jefe Martin se ha vuelto insostenible, comenzó el director, con un tono de voz preocupado. Su papel en la gestión de la infraestructura de TI de la empresa es crucial y su dedicación para garantizar su funcionamiento estable no ha pasado desapercibida. Sentí que un rayo de esperanza se agitaba dentro de mí. Quizás el director entendió el valor de mi trabajo mejor que el jefe Martin. Gracias, director, respondí, gratitud evidente en mi voz. Me enorgullezco de mi trabajo y me esfuerzo por cumplir con mis responsabilidades lo mejor que puedo. El director asintió, con expresión pensativa. He revisado sus informes de desempeño y puedo ver el impacto tangible que ha tenido en las operaciones de la compañía. Está claro que su experiencia es indispensable. No pude evitar sentir una sensación de validación inundándome. Después de semanas de enfrentar el escepticismo y las críticas del jefe Martin, fue reconfortante saber que alguien en una posición de autoridad reconoció mis contribuciones. Sin embargo, continuó el director, con el tono serio, entiendo que la situación con el jefe Martin ha sido difícil para usted. Es inaceptable que cualquier empleado sea sometido a tal trato, especialmente cuando su trabajo es tan vital para el éxito de la empresa. Asentí con la cabeza, agradecida de que el director entendiera la gravedad de la situación. Agradezco su apoyo, director, respondí, sintiendo una sensación de alivio inundándome. Creo que es hora de que tome una posición y me asegure de que mis contribuciones sean reconocidas y valoradas. El director sonrió, un gesto tranquilizador. Apoyo plenamente tu decisión, Sarah. Si hay algo que pueda hacer para ayudarlo durante esta transición, no dude en hacérmelo saber.
Con renovada determinación, agradecí al director por su comprensión y apoyo. Estaba claro que tenía aliados dentro de la empresa que reconocían la importancia de mi rol y estaban dispuestos a apoyarme ante la adversidad. Cuando terminé la llamada con el director, sentí una sensación de empoderamiento surgir dentro de mí. Armado con el apoyo del director, estaba listo para dar el siguiente paso en mi carrera y asegurarme de que mis talentos fueran reconocidos y valorados. Y mientras me preparaba para embarcarme en este nuevo capítulo, no pude evitar sentir una sensación de optimismo por el futuro. Con el respaldo del director, supe que tenía la fuerza y la determinación para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en mi camino. Pero entiendo que ella tiene sus razones. Echaremos mucho de menos su dedicación y experiencia en la gestión de los sistemas de nuestra empresa. El jefe Martin asintió con la cabeza en señal de acuerdo, aunque su expresión permaneció algo distante. De hecho, es desafortunado verla partir, pero debemos respetar su decisión. No pude evitar sentir una mezcla de emociones mientras escuchaba al director y al jefe Martin hablar sobre mi partida. Mientras que una parte de mí sintió una sensación de alivio al saber que finalmente estaba dejando atrás el escrutinio y las acusaciones, otra parte de mí sintió una punzada de tristeza por dejar atrás un trabajo en el que había invertido tanto de mí mismo. A medida que continuaba la conversación, el director se volvió hacia mí con una cálida sonrisa. Sarah, quiero agradecerte por tu arduo trabajo y dedicación durante tu tiempo con nosotros. Sus contribuciones han sido invaluables y le deseamos todo lo mejor en sus futuros emprendimientos. Sentí un nudo en la garganta cuando respondí, gracias, director. Ha sido un honor y un privilegio trabajar para esta empresa. He aprendido mucho durante mi tiempo aquí y estoy agradecida por las oportunidades que me han brindado. El jefe Martin permaneció en silencio, su expresión ilegible. Pero mientras recogía mis pertenencias y me preparaba para salir de la oficina por última vez, no pude evitar sentir una sensación de cierre. A pesar de los desafíos que había enfrentado y las dudas que se me habían arrojado, sabía que me iba en mis propios términos, con la cabeza en alto. Cuando salí del edificio de oficinas y entré a la brillante luz del sol, sentí que un peso se me quitaba de los hombros. El futuro era incierto, pero estaba lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban con confianza y determinación. Y mientras me alejaba de la empresa que había sido mi hogar durante tanto tiempo, no pude evitar sentir una sensación de emoción por las nuevas oportunidades que me esperaban. Con cada paso, sentí un renovado sentido de propósito y la determinación de forjar un camino que fuera verdaderamente mío. Descubrimos que el vendedor no era otro que un usuario con las iniciales BM. Ahora, ¿quién podría ser? La expresión del jefe Martin pasó de la confusión a la incredulidad a medida que las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su lugar. Pero no lo hice, se puso en marcha, con la voz entrecortada mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. La mirada del director se endureció cuando se dirigió al jefe Martin. Parece que ha habido una grave violación de la confianza y la integridad dentro de nuestra organización. El asunto será investigado a fondo y se tomarán las medidas apropiadas. No pude evitar sentir una sensación de reivindicación cuando la verdad salió a la luz. A pesar de los intentos del jefe Martín de socavarme y poner en duda mis habilidades, estaba claro que sus propias acciones lo habían llevado a su caída. Mientras el director y el jefe Martin continuaban su discusión, no pude evitar reflexionar sobre los eventos que habían llevado a este momento. A pesar de los desafíos que había enfrentado y las dudas que se me habían arrojado, me había mantenido firme en mi dedicación a mi trabajo. Y ahora, mientras me preparaba para embarcarme en un nuevo capítulo en mi carrera, sentí una renovada sensación de confianza y propósito. El camino por delante puede ser incierto, pero sabía que tenía las habilidades y la determinación para superar cualquier obstáculo que se me presentara. Cuando salí de la oficina por última vez, sentí que un peso se me quitaba de los hombros. El futuro estaba lleno de posibilidades y estaba lista para aprovechar cualquier oportunidad que se me presentara.
Y mientras me alejaba de la compañía que había sido mi hogar durante tanto tiempo, no pude evitar sentir una sensación de gratitud por las experiencias que había adquirido y las lecciones que había aprendido en el camino. Con la cabeza en alto y un nuevo sentido de propósito, me adentré en lo desconocido, listo para escribir el próximo capítulo de mi historia. La caída en desgracia del jefe Martin fue rápida y completa. La revelación de su participación en la apropiación indebida de activos de la empresa conmocionó a toda la organización. A medida que el polvo se asentó, quedó claro que sus acciones no solo habían comprometido su propia integridad, sino que también habían empañado la reputación de la empresa. Para mí, fue un momento agridulce. Si bien no podía negar sentir una sensación de satisfacción al ver al jefe Martin responsabilizado por sus acciones, tampoco pude evitar sentir una punzada de simpatía por él. Después de todo, su caída había sido obra suya, el resultado de su codicia y desprecio por la confianza depositada en él. Cuando el jefe Martin fue degradado y su salario reducido, no pude evitar reflexionar sobre la importancia de la integridad y la honestidad en el lugar de trabajo. Si bien la ambición y el impulso son cualidades admirables, siempre deben estar atemperados por un sentido de responsabilidad y respeto por los demás. A medida que avanzaba en mi propia carrera, prometí defender siempre los valores que me habían guiado hasta ahora. Y mientras miraba hacia el futuro, lo hice con un renovado sentido de propósito y determinación, listo para enfrentar los desafíos que se avecinaban. La tensión en la oficina del director era palpable cuando el arrebato del jefe Martin llenó el aire. Herido por su orgullo, se negó a aceptar el nuevo arreglo, considerándolo una afrenta personal a su dignidad. Pero el director permaneció imperturbable, su comportamiento tranquilo contrastaba marcadamente con la agitación del jefe Martin. Cuando el jefe Martin declaró su intención de romper lazos con la compañía en lugar de aceptar lo que percibió como una posición degradante, la respuesta del director fue mesurada pero decisiva. Con un simple reconocimiento de la decisión del jefe Martin, marcó el final de una era. Para mí, los eventos que se desarrollaban ante mis ojos sirvieron como un recordatorio conmovedor de la importancia de la humildad y la adaptabilidad ante el cambio. A medida que asumía mi nuevo rol como jefe del departamento de sistemas, sabía que el viaje por delante estaría plagado de desafíos. Pero con el apoyo de mis colegas y la orientación del director, confiaba en que estaba listo para aceptar lo que me deparara el futuro. Cuando el jefe Martin salió de la oficina, su partida marcó el final de una era. Pero para mí, fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de promesas y oportunidades. Y mientras miraba hacia el horizonte, lo hice con una sensación de emoción y determinación, listo para liderar a mi equipo hacia un futuro más brillante. Cuando la puerta se cerró detrás del jefe Martin, no pude evitar sentir una sensación de finalidad asentada en la habitación. Su partida marcó el final de una era, pero también el comienzo de un nuevo capítulo tanto para él como para la empresa. Al verlo irse, no pude evitar preguntarme sobre los desafíos que enfrentaría en los próximos días. Encontrar un nuevo trabajo, especialmente a su edad, no sería fácil. Y los rumores de problemas financieros solo aumentaron el peso de su situación. Mientras tanto, como líder del departamento de sistemas recién establecido, me concentré en mis responsabilidades con renovada determinación. Si bien la naturaleza de mi trabajo se mantuvo prácticamente sin cambios, la mejora de la eficiencia operativa resultante de la comunicación directa con el director fue un avance bienvenido. Sentada en mi silla, rodeada por el zumbido de las computadoras, encontré consuelo en la familiaridad de mis tareas. Sin embargo, en medio del ajetreo de mi trabajo, los pensamientos sobre mi familia tiraban de las fibras de mi corazón. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que los vi y la idea de visitar mi casa provocó un breve momento de contemplación. Sin embargo, el deber llamó y rápidamente volví a centrar mi atención en la tarea en cuestión. Mi compromiso con mi trabajo se mantuvo firme y la satisfacción que obtenía de cada pequeño logro solo sirvió para alimentar aún más mi determinación. Aquí estaba yo,
parada en medio de la tienda, con el pecho apretado y las manos temblorosas. Mi apodo es antipatriótico, una etiqueta que Susan, mi suegra, me había lanzado durante una discusión particularmente tensa. Es un nombre horrible para ser llamado, y completamente falso. Claramente, debe haber habido algún malentendido. Susan estaba justo frente a mí, con la cara sonrojada mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Hace apenas unos minutos, ella me había ordenado fríamente que saliera de la tienda. Había salido, las lágrimas nublaban mi visión, sintiéndome completamente humillada. Sin embargo, después de llamadas persistentes de Thomas, mi esposo y la propia Susan, me encontré de regreso aquí, confrontándola. Susan, que normalmente aprovechaba cualquier oportunidad que tenía para menospreciarme, ahora parecía presa del pánico de una manera que nunca antes había visto. Hace unos momentos, con una voz lo suficientemente fuerte como para hacer eco en la tienda, me llamó extraño y me dijo que me fuera rápidamente. ¿Qué querías decir con eso, Susan? Pregunté, con la voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. Por favor, explique todo esto. ¿Por qué de repente soy un extraño para ti? Soy Caroline, una oficinista de 32 años, casada con Thomas durante 4 años. Aún no tenemos hijos. Mi vida dio un giro dramático después de la muerte del padre de Thomas, Kingston. Vivíamos lejos de la casa de mis suegros, en otro estado, hasta que Kingston falleció de un ataque al corazón. En su funeral, el tío de Thomas lo apartó y le susurró, «Eres el menor, pero el único hijo. Eventualmente, volverás a casa, ¿verdad? Haz que mamá se sienta a gusto». Unos meses después de la muerte de Kingston, Thomas hizo un anuncio sorprendente. Solicité una transferencia hace un tiempo y me mudaron a una oficina cerca de casa, dijo, presentándolo como un hecho consumado. Me quedé conmocionado. ¿Por qué decidirías algo tan importante sin consultarme? Protesté. Thomas parecía incómodo. Pensé que te opondrías, admitió. Lo siento, Caroline. No te gusta mucho mi mamá, ¿verdad? Eso fue quedarse corto. De hecho, no me gustaba Susan, pero parecía que albergaba un desdén aún mayor por mí. Cuando vivíamos fuera del estado, las visitas a los suegros se limitaban a largas vacaciones, lo que me venía muy bien. Kingston siempre había sido comprensivo. Estoy feliz de verte unas cuantas veces al año, solía decir con una cálida sonrisa. Susan, sin embargo, era diferente. ¿Por qué no puedes venir al menos una vez al mes? No es como si vivieras en el extranjero. Nancy visita 2 veces por semana, ya sabes, ella se molestaba. Thomas es el menor de 3 hermanos, con 2 hermanas mayores, Nancy y Tracy. Tracy es reservada, pero Nancy, tanto en apariencia como en personalidad, es una imagen especular de Susan. Ambos viven cerca de la casa familiar. Solo podía sonreír amargamente cada vez que Susan hacía tales comparaciones. Por supuesto, Nancy puede visitarnos 2 veces por semana si vive cerca, pensé para mí mismo. Sin embargo, Thomas siempre se mantuvo firme. No nos compares con Nancy. Tenemos trabajo, y cuesta mucho volar de regreso cada vez. Y aquí estaba, una vez más en el centro de un torbellino causado por obligaciones familiares y malentendidos, buscando claridad en medio de la confusión. Mientras estaba allí, en la sala de estar decorada con buen gusto de Susan, la tensión era palpable. Thomas siempre había sido mi defensor, y en el pasado, Kingston había sido el mediador. Esto había hecho que mi tensa relación con Susan fuera casi tolerable. Pero sabía que el quid del desdén de Susan hacia mí giraba en torno a los niños. Nunca olvidaré esa incómoda visita de verano del año pasado. Susan me había mirado críticamente y me había dicho, ¿por qué no puedes tener hijos todavía? Su mirada me hizo sentir como si estuviera bajo un microscopio. Lo siento, pero Nancy tampoco tiene hijos todavía, le había respondido en voz baja, señalando que tanto Nancy como Tracy, que se casaron antes que yo, tampoco tenían hijos.
Pensé que Susan debería concentrarse en sus propias hijas en lugar de acosarme. Pero su respuesta fue tajante: Nancy se ha casado, pero tú eres diferente. Como nuera, se espera que proporciones un heredero adecuado. Sus opiniones anticuadas eran más que irritantes. Además, una vez había comentado sobre la baja tasa de natalidad, sugiriendo: es mejor tener más hijos para la sociedad. No quieres ser antipatriota, ¿verdad? Esa palabra, antipatriótico, me pareció absurdamente dramática. ¿Quién usó siquiera ese lenguaje? Fue ese momento cuando realmente me di cuenta de lo extraña que podía ser Susan. Recientemente, cuando escuché que Susan estaba enferma, incluso Thomas mostró preocupación, lo que precipitó nuestra decisión de acercarnos. Estaba en conflicto, sabiendo qué significaba dejar mi trabajo y aumentar mis interacciones con Susan, una perspectiva que temía. Incluso había considerado pedirle a Thomas que se mudara sin mí. Sin embargo, la publicación en las redes sociales de una amiga sobre su esposo engañando durante un viaje de negocios me hizo reconsiderar. Al final, decidí acompañar a Thomas, racionalizando que de todos modos no viviríamos juntos con Susan. Susan parecía encantada cuando acepté mudarme. 2 semanas después, ella me llamó. Caroline, tomemos el té en mi casa, había dicho. Era la primera vez que aceptaba una invitación así, aunque a regañadientes. Al llegar a la casa de los suegros, Susan y Nancy me saludaron. Enfrentando a mis 2 personas menos favoritas simultáneamente, ya quería Liv. Caroline, mucho tiempo sin verte. ¿Por qué no has visitado desde que te mudaste aquí? El tono de Nancy estaba mezclado con malicia. Susan suspiró pesadamente y agregó: Caroline, estaba tan feliz de que decidieras vivir aquí, pero parece que me equivoqué. No te gustó, ¿verdad? Tuve la tentación de confirmar sus sospechas solo para ver su reacción, pero me contuve. No me caes mal, Susan. Es solo que me he sentido mal debido al nuevo entorno, le expliqué, lo cual era cierto. Había estado sufriendo de fatiga y descansando en casa, un hecho que Thomas aparentemente no había logrado comunicar. ¿Por qué me llamaron aquí hoy? ¿Solo para escuchar sus comentarios desagradables? Me pregunté en silencio. Fue ridículo. Susan afirmó que no me gustaba, pero ¿no era claramente al revés? ¿Cómo podríamos llevarnos bien en estas circunstancias? Nancy de repente espetó, con un tono agudo y dominante: ¿cómo puedes hablar así con tu suegra? Discúlpate con ella. Di que lo sientes. Mientras estaba allí, frente a Susan y Nancy, las siguientes palabras de Susan me tomaron completamente desprevenido. Tienes razón, he sido cruel. Lo siento, Caroline. Perdón por lo del niño también, estaba siendo entrometido. Me había preparado para otro regaño, medio esperando alguna malicia subyacente, pero no hubo ninguna. Incluso Nancy pareció sorprendida por el repentino cambio de comportamiento de su madre. Susan continuó, suavizando su voz: solo quería abrazar a un nieto. El esposo de Nancy es la causa de sus problemas, y Tracy parece tener problemas de fertilidad, así que esperaba. Su voz se apagó. Ahí estaba, las luchas ocultas de Nancy y Tracy. A pesar de comprender su secreto, estaba claro que Susan había desplazado sus frustraciones hacia mí, lo cual era injusto. Thomas y yo hemos hablado de tener hijos, y estamos pensando en ello. Por favor, déjanos estar por ahora, respondí, tratando de mantener la compostura. Incluso incliné ligeramente la cabeza, reconociendo sus disculpas, lo que pareció despertar una conciencia en ella. Está bien, lo siento. Pero visítanos a veces, admitió Susan. Después, la atmósfera en la habitación cambió cuando Susan y Nancy comenzaron a ver televisión y tomar el té, como si la tensión anterior hubiera sido una invención. Susan comentó sobre el locutor de televisión: me gusta este locutor. Ella habla con tanta energía y brillantez. Mirando la televisión, reconocí a la locutora local favorita de Susan.
Un pensamiento fugaz cruzó por mi mente: ser más extrovertido como ese locutor me habría ayudado a relacionarme mejor con Susan y Nancy. Fue un pensamiento tonto. Me sentí aliviado de haber ventilado mis sentimientos. Quizás, pensé, las cosas podrían mejorar entre Susan y yo. Sin embargo, mis esperanzas se desvanecieron abruptamente esa misma noche. Thomas llegó a casa e inmediatamente comenzó a gritar. Escuché de mamá que dijiste que no tenías intención de llevarte bien. ¿Estás diciendo que mamá estaba llorando? Sus palabras me desconcertaron. ¿Por qué Susan retrataría nuestra conversación de manera tan diferente? Al irse, Susan incluso se despidió con una sonrisa. ¿Qué estaba pasando? ¿Tenía una personalidad dividida? Su sonrisa había parecido tan genuina, pero ahora parecía ser una fachada. Ya no estoy asombrado, ahora solo tengo miedo, me admití a mí mismo. Pero el problema inmediato fue Thomas, que se paró frente a mí, creyendo plenamente en la narrativa retorcida de su madre. Mira, Thomas, eso es un malentendido por parte de Susan. ¿Sabes que le dije que no sabía cómo ser amiga en estas circunstancias? Sabes de mi relación con Susan, ¿verdad? ¿Cómo se convierte eso en no quiero ser amigos? Traté de explicarlo, pero Thomas no parecía convencido. Para aumentar la confusión, recibí un mensaje de Nancy: eras un poco descarada con mamá después de todo el esfuerzo de mudarte aquí, ¿verdad? Ven preparado a seguirme hasta aquí, entonces ella debería ser un poco más paciente. Thomas me miró, su expresión sugiriendo estar de acuerdo con el mensaje de Nancy: ella debería ser más paciente, de hecho. Las capas de malentendidos y falta de comunicación se acumulaban, haciéndome sentir más aislada que nunca en este nuevo entorno. Me mudé aquí por Thomas porque realmente me preocupo por él. No me mudé solo para apaciguar a Susan y Nancy. Quería estar contigo, Thomas, le dije, mirándolo directamente a los ojos, tratando de transmitir la profundidad de mis sentimientos. Pero su reacción fue vacilante, poco clara. Está bien, lo entiendo. Bien. ¿Deberíamos divorciarnos entonces? Solté, la palabra divorcio resbaló de mis labios en un momento de frustración. Esta fue la primera vez que vi pánico real en los ojos de Thomas. Espera, aguanta un segundo. ¿Cómo salta al divorcio? Solo dije que quería que te llevaras mejor con mi familia. No parecía darse cuenta de que su familia no quería llevarse bien conmigo, lo que me dejó desconcertado. Sin embargo, Thomas claramente no quería el divorcio. Al día siguiente, regresó tarde del trabajo y mencionó que había hablado con Susan. Hablé con mamá, ella dijo que fue un malentendido y se disculpó. Luego, casi con desdén, agregó: y mientras hablaba con mamá hoy, me di cuenta de que es casi su cumpleaños. Simplemente descartar el tema con un malentendido y el alboroto al respecto me irritó profundamente. Pero entonces Thomas tuvo una sugerencia. ¿Qué tal celebrar el próximo cumpleaños de Susan en un restaurante elegante? Y si decimos que fue idea tuya, tal vez la opinión que mamá tiene de ti cambie, propuso Thomas, como si este plan pudiera resolver todo mágicamente. Está bien, me encargaré de la reserva del restaurante. Estoy pensando en invitar a Nancy y a otros también, así que hazlo por 7, ¿de acuerdo? Está bien, 7 lo es, estuvo de acuerdo. Estaba lleno de inquietud, pero llegó el día del cumpleaños de Susan. Durante la semana pasada, Thomas había sido inusualmente frío, respondiendo a mis intentos de conversación con desdeñosos realmente no o sí, lo cual era desagradable e inquietante. Me preguntaba si algo andaba mal en el trabajo, pero la verdadera razón de su comportamiento seguía siendo esquiva. Cuando llegamos al restaurante, Susan, Nancy y sus cónyuges ya estaban allí. Thomas y yo fuimos llevados a nuestra mesa. Un trabajador nos miró cuestionando, lo que solo aumentó mi incomodidad. «Feliz cumpleaños, Susan», dije, tratando de superar la incomodidad. Pero Susan ni siquiera miró hacia nosotros. En cambio, se dirigió a la sala,
gracias a todos por reunirse para mí hoy. Tengo la bendición de ser celebrado por mi familia. Su ignorancia deliberada se sintió como una bofetada en la cara. Fue infantil, ridículo. Nancy pareció perpleja y comentó, pero pensé que hoy era una reunión familiar. Ella me miró brevemente, un destello de confusión cruzando su rostro. Tracy miró hacia arriba, con expresión preocupada. Ah, ya veo. Eso es lo que es. Estoy siendo completamente ignorada. Bueno, entonces, los ignoraré de inmediato y me iré temprano. Justo cuando resolví escapar, el trabajador se acercó a nuestra mesa, con expresión incómoda. Lo siento mucho, pero la reserva era para 6 personas hoy. ¿Qué? Me quedé desconcertado. Claramente reservé para 7. ¿Cometió un error el personal del restaurante? No, debería ser para 7. Eso es lo que les dije por teléfono, insistí. Oh, sí, pero hace aproximadamente una semana recibimos una llamada de un caballero para cambiar el número a 6, explicó el trabajador. Estaba confundido. Luego, Thomas intervino, sí, por favor, servicio para 6. Todos están aquí ahora. Mientras miraba a Thomas con incredulidad, acusó, escuché por parte de mamá, Caroline, que has estado hablando mal de nuestra familia mucho, diciendo que no gano lo suficiente y que soy insensible. Realmente tenías mucho que decir, ¿eh? Parecía que hace una semana, cuando Thomas contactó a Susan sobre este asunto, ella le había llenado la cabeza con todo tipo de mentiras. El tonto Tomás, sin duda, se lo creyó todo. Enojado, llamó al restaurante fingiendo ser yo, cambió la reserva de 7 a 6, y el restaurante, escuchando el mismo apellido, no lo cuestionó. ¿Cómo pudo caer en el mismo truco en tan poco tiempo? ¿De verdad es tan tonto? Entonces, ¿qué? No tiene sentido que esté aquí, ¿verdad? ¿Por qué me invitaron? Le pregunté a Thomas, mi voz se levantó con frustración. Necesitas disculparte con todos aquí y reflexionar sobre tus acciones, exigió increíblemente Thomas. Por supuesto, mi respuesta fue, de ninguna manera. No puedo admitir y disculparme por cosas que no dije. Y no necesito un marido tonto que no le crea a su esposa, sino que escuche solo al lado de su madre. Lágrimas de frustración brotaron de mis ojos. ¿Por qué seguí siquiera a este hombre? Al verme, Thomas comenzó a entrar en pánico, pero ya era demasiado tarde. Susan nos miró con una sonrisa engreída en el rostro, como si su plan hubiera tenido éxito. Thomas, está bien. La próxima vez cásate con una nuera más joven y dócil. De esa manera, podrías tener hijos. Estaría más feliz con eso. Susan le habló a Thomas, quien parecía perdido, sin saber a quién creer, y enterró su cabeza entre sus manos. Entonces Susan se volvió hacia mí, Caroline, ¿por qué no vuelves a la casa de tus padres? Una nuera es, en última instancia, una extraña. No puedo verlos como familia. No eres encantadora en absoluto, así que por favor vete rápido, dijo Susan triunfante. Me iría incluso sin que ella me lo dijera. Me gustaría ver a alguien que pueda llevarse bien con alguien tan retorcida como ella. Escupí mi foto de despedida y salí del restaurante, sin mirar hacia atrás para ver si Thomas, con la cabeza en las manos, lo seguía. Lágrimas de frustración me pincharon los ojos de nuevo mientras me alejaba corriendo. Entonces, inesperadamente, escuché a alguien gritar, «Caroline, espera». Eran Tracy y su esposo. ¿Por qué? Me sorprendí y me detuve, dándome la vuelta para enfrentarlos. La expresión de Tracy era seria. No pude soportarlo más. Mamá y Nancy no han cambiado desde siempre. Supe de inmediato que los chismes sobre ti eran falsos. Cuando dije que cortaba lazos, solo dijeron haz lo que quieras. Lamento lo de Thomas, siempre ha sido un títere para mamá y Nancy. Tracy parecía algo apologética, su tono sincero.
El trabajo de mi esposo finalmente se está asentando y nos mudaremos pronto. Mamá y ellos están equivocados, pero hemos decidido no tener hijos. Bueno, sobre el lado de Nancy, Tracy hizo una pausa, y en ese momento sonó mi teléfono móvil. El identificador de llamadas mostró a Susan. Me burlé, pensando que respondería a eso. Mientras miraba la pantalla, entró una llamada de Thomas. ¿Y ahora qué? ¿En serio? Murmuré, exasperado. Tracy y su esposo intercambiaron miradas. Si quieres, Caroline, ¿qué tal volver al restaurante? Podrías ver algo interesante, sugirió Tracy, luego se fueron, luciendo felices juntos. El teléfono seguía sonando, y cuando finalmente respondí a la llamada de Thomas, su voz sonó, presa del pánico. Ah, Caroline, lo siento. No sabía que era mentira. De fondo, podía escuchar una ruidosa conmoción. Es demasiado tarde para empezar de nuevo ahora. Enviaré los papeles del divorcio más tarde. Así que estoy colgando, traté de terminar la llamada con firmeza. Espera, espera. ¿No puedes volver, por favor? Es una petición de por vida, la súplica de Thomas sonaba casi infantil y desesperada. Curioso por las palabras de Tracy, dudé y luego decidí regresar al restaurante. Cuando me acerqué, una multitud se había reunido alrededor de la mesa de Thomas y, para mi asombro, la persona que hablaba con Susan con un micrófono era su locutora favorita. No, no es eso. Simplemente estábamos es una especie de malentendido. Susan luchó por articular sus palabras mientras Thomas y Nancy miraban, visiblemente incómodos. El locutor, apuntando con el micrófono a Susan, preguntó, pero justo ahora dijiste en voz alta en el restaurante, eres un extraño, vete ahora, ¿qué querías decir con eso? Por favor, explíquelo en detalle. El esposo de Nancy, según Tracy, se había ofendido como el resto de nosotros. ¿Qué está pasando? Esto es extraño. Me di cuenta de que eso es correcto, algo sobre la televisión. Cuando hice la reserva, olvidé que había una grabación de televisión en el restaurante. Mientras estaba allí, estupefacto, un trabajador se fijó en mí y se acercó. Fue una escena bastante anterior. De hecho, después de eso, resultó que había una grabación de televisión en el restaurante. Ese día, aunque el comedor era semiprivado, las conversaciones se escuchaban fácilmente. Lo siento, ¿puedo tener un momento para una entrevista? No mucho después de que me fuera, el famoso locutor apareció con una sonrisa y Susan estaba encantada. Soy un gran admirador. ¿Una entrevista? Por supuesto. Parecía que estaba bastante entusiasmada con eso, pero el tema de la entrevista fue inesperado. Estamos haciendo un especial sobre temas de nueras y suegras. Escuchamos la acalorada discusión antes, la nuera se fue llorando. ¿Qué ha ocurrido? Sorprendidos por esta pregunta inesperada, los suegros palidecieron. No podían discutir la vergonzosa verdad sobre mentir para alejar a la esposa de su hijo en la televisión. Entonces, Thomas me vio. Caroline, por favor, no puedo dejar que se sepa esta vergüenza. Todo fue mi malentendido. Por favor, Thomas parecía patético, pero, por supuesto, no me quedaba amor por él. Miré en silencio a Susan. Oh, generalmente nos llamamos Carrie. Susan hizo una seña con una sonrisa, tratando de salvar la situación. Así que me acerqué en silencio. Dices que te llamas Carrie, pero ¿cómo ve la nuera a su suegra? Cuando me apuntaron con el micrófono, corregí, Carrie. Nunca me han llamado así. Sin embargo, me han llamado antipatriota por no tener hijos varias veces. Eso también se debe a Thomas. Susan y Nancy parecían sorprendidas por mis palabras. Mi esposo y yo no habíamos intentado tener hijos durante más de 2 años. Demasiado cansada, sin la confianza suficiente para criar hijos todavía. Eso es lo que siempre me habían dicho. Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos. Suficientes motivos para divorciarme,
pero cuando me enfermé por primera vez y tuve que ausentarme del trabajo, Thomas me apoyó. Me gustaba su amabilidad, quería estar con él. Lo seguí hasta aquí pensando que un cambio de ambiente podría ayudar, pero este fue el resultado. No quedan más lágrimas, no más apego a esto. Thomas, Susan y Nancy parecían avergonzados y lamentables, verlos así me dio un poco de satisfacción. ¿Esto va a ser nacional? Estaré esperando ansiosa la transmisión. Hablando con mi locutor favorito y celebrando el cumpleaños de Susan, ¿qué día? Ante mis palabras, Susan parecía que iba a llorar. Lo siento, por favor haga algo al respecto de esta situación, suplicó, claramente no acostumbrada a estar de este lado del escrutinio público. Thomas y Nancy me miraron con ojos suplicantes, pero yo los menosprecié en silencio y dije, bueno, dado que la nuera es una extraña, supongo que debería ir. Adiós. Cuando salí del restaurante con una sonrisa, aún escuchando gritos detrás de mí, me alejé. Al final, Susan y su familia no otorgaron permiso para la transmisión, por lo que las imágenes nunca vieron la luz del día. Si se hubiera emitido, habría sido un incidente menor de transmisión. Sin embargo, el incidente fue lo suficientemente llamativo y se convirtió en la comidilla del pueblo, extendiéndose rápidamente entre familiares y conocidos. Después de ese día, volví a mi habitación, empacé y regresé a la casa de mis padres. Le envié los papeles del divorcio a Thomas, pero no me los devolvieron de inmediato. Pensando que podría ser el momento de involucrar a un abogado, Thomas apareció inesperadamente en la casa de mis padres. Mi padre, Stephen, trató con él. Thomas se disculpó profundamente y dijo, planeo cortar los lazos con mi familia de ahora en adelante. Solo creeré en Caroline. Pero ya era demasiado tarde para que sus palabras significaran algo. Stephen simplemente le dijo a Thomas, ¿por qué no te diste cuenta de algo tan simple antes? ¿Qué crees que le has hecho a Caroline durante estos años? Simplemente escriba los papeles del divorcio y váyase rápidamente. Stephen, generalmente un hombre amable, habló con el rostro lleno de ira. Los papeles de divorcio que Thomas entregó, escritos con letra temblorosa, eran difíciles de leer, pero se procesaron con éxito. Resulta que Nancy era la verdadera causa de su infertilidad, pero ella había culpado a su esposo. Ahora cerca del divorcio, ya no tenía tiempo para frecuentar la casa de sus suegros. Thomas regresó a la casa de su familia, viviendo con Susan en un pueblo pequeño. Probablemente soportaron rumores incómodos por un tiempo, pero para mí, fue una historia del pasado. 3 años después del divorcio, me reconecté con un compañero de clase de mi ciudad natal y me volví a casar felizmente. Pronto fuimos bendecidos con un hijo, y ahora tengo una hija de 2 años y estoy embarazada de la segunda. Mi suegra es como un ángel, muy amable. La vida es impredecible, pero en este momento, estoy viviendo una vida feliz y satisfactoria. Hola, Linda. Hoy sucedió algo que cambió radicalmente mis planes. Hace solo unos minutos, recibí una llamada de Marisa, la segunda esposa de mi ex esposo Ken, y me dijo que su funeral comenzaría pronto. Estaba desconcertada porque, que yo sepa, Ken murió hace 1 año. Recuerdo el día en que me informaron de su fallecimiento y no fui al funeral, ya que Marisa insistió en que me mantuviera al margen. Y ahora, 1 año después, de repente resulta que todavía tengo que asistir a un evento que Marisa llamó primer aniversario. Me divorcié de Ken hace 3 años, poco después del nacimiento de nuestro hijo, Alex. Fue doloroso y repentino. Nuestro matrimonio se desmoronó y me quedé sola con un bebé recién nacido en brazos. En ese momento, mi vida parecía un desastre total. Pero con el tiempo, comencé a recuperarme, encontré un trabajo en una agencia inmobiliaria local y me mudé a vivir con mis padres. Me apoyaron y me ayudaron con la crianza de Alex. La suegra, con la que nunca tuve una relación, llamó inesperadamente esta mañana. Ella me invitó insistentemente al funeral,
como si fuera absolutamente normal invitar a una exesposa al funeral de su exesposo. Ella dijo que Marisa ya había llamado y explicado todo. Pero lo que Marisa explicó exactamente seguía siendo un misterio para mí. A pesar de mi renuencia a conocer a Marisa y revivir todas estas emociones, acepté ir. No quería que mi hijo viera a Marisa o estuviera en el centro de esta complicada relación familiar, así que le pedí a mis padres que lo cuidaran mientras asistía al funeral. 30 minutos después de la llamada, mi suegra llegó. Ella parecía estricta y estaba decidida. Me puse al volante y nos dirigimos a la funeraria. Fue difícil y extraño en mi alma, porque todavía no entendía lo que realmente estaba sucediendo. Solo sabía que tenía que volver a enfrentar un pasado que había tratado de dejar atrás. Durante todos estos años, traté de lidiar con las dificultades diarias solo, sin esperar mucho de mi esposo. Para ser honesto, trabajar en una gran corporación nunca fue mi sueño, y siempre sentí que no tenía la experiencia adecuada para ese trabajo. Pero mi esposo me convenció de que para el crecimiento profesional es extremadamente importante aprender a comunicarse con colegas y jefes. No te excedas, solía decir, entendiendo mi ansiedad y la tensión de mi nuevo trabajo. Sin embargo, en los días de semana, cuando me quedé sola, comencé a acostumbrarme a la soledad, que pronto se convirtió en mi nueva normalidad. Cuando Can estaba en casa los fines de semana, tratamos de apreciar ese tiempo caminando o cenando juntos. Sin embargo, las relaciones con sus familiares eran mínimas, casi no interferían en nuestras vidas, lo que era la mejor solución para nosotros. Todo parecía ir sin problemas e incluso comencé a sentir cierta confianza en el futuro de nuestra familia. Cuando me enteré de mi embarazo, mi esposo y yo éramos felices al principio, pero su comportamiento comenzó a cambiar a medida que avanzaba el embarazo. Comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, dejándome sola con mis pensamientos y náuseas matutinas. Oye, vamos a ver las cosas de los niños, pronto tenemos que empezar a prepararnos, sugerí una vez. Pero el esposo se encogió de hombros, tengo algo este fin de semana, elige lo que quieras, tú misma. Tal vez fueron los cambios hormonales los que me hicieron sentir más emocional, pero cada vez que decía esas cosas me sentía triste y sola. ¿Es tu bebé también? Pensemos en ello juntos, traté de convencerlo, pero sus respuestas se volvieron cada vez más irritables y groseras. Me di cuenta de que había un abismo entre nosotros y sentí que no podía hacer nada al respecto. Creía que tener un hijo puede cambiar algo, puede dar nueva vida a nuestras relaciones. Pero cuando llegó el momento del parto, Can no estaba cerca. Traté de contactarlo con numerosas llamadas y mensajes, pero sin respuesta. Terminé llamando a mi madre y juntos fuimos al hospital en un taxi, donde di a luz a un niño de manera segura. Desde el momento en que nació, me di cuenta de que ahora mi vida cambiaría para siempre y que tendría que encontrar la fuerza no solo para mí, sino también para mi hijo. Despertando porque la habitación del hospital se llenaba lentamente con la luz de la mañana, volví a llamar a mi esposo. Él me respondió con una confianza fría, bien hecho por haberlo hecho. No tiene sentido para mí estar allí ahora. Avísame cuando te den de alta, iré por ti. Sus palabras me dieron un poco de alivio, pero sentí que estaba manteniendo la distancia. Mis padres y los familiares de mi esposo llegaron al hospital. Se turnaban para tomar al recién nacido en sus brazos, admirando sus pequeños rasgos faciales y hablando de lo dulce que era. Incluso los familiares generalmente indiferentes de mi esposo parecían genuinamente felices. Estaba rodeada de la felicidad de todos menos uno, mi esposo, que nunca apareció en el hospital. Cuando llegó el día del alta, mi esposo vino a buscarme. Tan pronto como entró en la habitación, le entregué a nuestro hijo dormido sin decir una palabra. Miró asombrado al bebé, luego miró en silencio su rostro. «Ese es su nombre, Alex, ¿verdad?», le preguntó, como si tratara de establecer una conexión. Asintí con la cabeza, todavía creyendo en un futuro brillante para los tres. Sin embargo, mis esperanzas de una vida familiar feliz se derrumbaron tan pronto como llegamos a casa.
Encontré un par de tacones altos con cintas en la entrada de la sala de estar y una mujer joven con un vestido corto sentada en el sofá. Quiero el divorcio. Me di cuenta de que no quería tener hijos después de todo, dijo mi esposo mientras me entregaba los documentos de divorcio. ¿Por qué no dijiste algo antes? El bebé ya ha nacido. ¿Por qué me llevas aquí si quieres divorciarte?, le pregunté, sintiendo que mi cabeza estaba mareada por el flujo de sus palabras. No hay nada que puedas hacer, ¿verdad?, respondió con una sonrisa. Marisa dijo que quería conocerte y disculparte. Lo miré, asombrado por su frialdad. ¿Estás diciendo que nuestro matrimonio fue por tu carrera? ¿Es cierto? Continué. Fuiste de los que obedecieron obedientemente lo que dije. Fue conveniente tenerte no solo para socializar, sino también como ama de llaves para mis necesidades, aunque todavía quería divertirme. Las palabras de mi esposo fueron como un golpe en mi corazón. Me di cuenta de que mis sueños de la familia privada no era más que una ilusión creada por sus falsas promesas. Con cada segundo que pasaba, sentía que mis sentimientos por él se enfriaban y me preparaba para ser soltera por el bien de nuestro hijo, Alex. Mientras miraba a mi esposo con incredulidad, sus palabras me golpearon como un trueno en medio del cielo. Simplemente no puedo hacer las tareas de los niños, no quiero que los niños me quiten el tiempo. Me sorprendió tanto que no pude encontrar palabras para responder. Nunca pensé que sus últimas noches las pasara con otras mujeres. Los recuerdos de 2 años felices de matrimonio de repente me parecieron arruinados. Continuó explicando que el matrimonio ayuda a elevar el estatus social y decidió casarse con otra que está de acuerdo con su deseo de no tener hijos y que dice que es más hermosa que yo. Al mismo tiempo, atrajo a la mujer más cerca de él y anunció que pagaría la pensión alimenticia y la manutención de los hijos a la tarifa estándar, pidió que se le enviaran facturas. La mujer que estaba a su lado se disculpó con una apariencia complaciente, pero sus disculpas fueron carentes de sinceridad. Ella probablemente quería ver mi cara devastada. Solo ella está por delante, y no me permití llorar por un pobre bebé nacido en circunstancias tan tristes. Enfurecida por su mirada patética a mi hijo, saqué los documentos de divorcio que mi esposo estaba entregando. Los firmaré yo misma, dije, llena de sufrimiento. No quería nada más que salir de este lugar lo más rápido posible. Enviaré tus cosas a la casa de tus padres más tarde, dijo. Gracias por todo, hasta ahora, adiós, adiós, buena suerte siendo madre soltera. Cada palabra de él, cada palabra de esta mujer molesta, me hizo querer golpearla, pero en silencio me di la vuelta y fui a la entrada. Las cajas de cartón apiladas en una habitación de estilo japonés al lado de la entrada probablemente eran mis cosas. Estaban listos para deshacerse de mí sosteniendo a un niño en sus brazos. Reprimí mi frustración y dejé un apartamento familiar, a pesar de la furia inicial. Cuando llegué a la casa de mis padres, estaba completamente deprimida e insensible con una expresión en blanco. Comencé a explicar lo que había sucedido y mis padres explotaron de emoción en mi nombre. Ese idiota, la cara de mi padre se enrojeció de ira y estaba listo para salir corriendo y enfrentar a mi esposo. Mientras mis 2 padres me abrazaban y lloraban conmigo, comencé a recuperar la compostura. Me dolió el corazón, especialmente porque mis familiares estaban felices por el nacimiento de mi nieto en el hospital el otro día. Así que decidí informar el divorcio por teléfono. Si así lo decides, no diré nada, lo siento por mi nieto, dijo mi suegra, disculpándose por el comportamiento de Can, pero no se ofreció a tratar de arreglar el matrimonio. Parece que el matrimonio de su hijo y sus asuntos nunca molestaron realmente a mis parientes desde el principio. A través del abogado que contraté, solicitamos la pensión alimenticia y el divorcio fue arreglado sin problemas. Mi ex esposo probablemente quería arreglar las cosas lo antes posible para continuar con su nuevo matrimonio. Acordamos una pensión alimenticia de 800 pesos cada mes, pero no había ningún requisito de elegibilidad para visitar a nuestro hijo, entendiendo que realmente no tenía interés en visitar a nuestro hijo.
Sentí una clara sensación de completitud. Así que nuestro matrimonio se rompió sin ceremonia solo 2 años después del divorcio. Regresé a la casa de mis padres con mi hijo Alex. Actualmente trabajo como empleado de oficina en una empresa de administración de propiedades cercana, gracias a la recomendación de un conocido de mi padre. Según lo que mi tía me dijo, mi ex esposo y su compañero de romance se volvieron a casar casi inmediatamente después de que se completó nuestro divorcio. Llamé a nuestro hijo Alex porque en ese momento en el hospital parecía la única cosa sincera que mi ex esposo había expresado. Espero un futuro brillante para este niño, e incluso si nunca volvemos a ver a su padre, quería decirle a mi hijo que era amado. 1 año después de mi divorcio, cuando casi lo olvidé, recibí una llamada de mi ex esposo. No borré su información de contacto por manutención. Lamento llamar de repente, después de tanto tiempo, hay algo de lo que me gustaría hablar. ¿Podemos encontrarnos? Al escuchar su voz por primera vez en 1 año, sonaba sombrío y sin vida, como si fuera una persona diferente. Sintiendo la gravedad de la situación, acepté reunirme con él en un café cerca de la casa de mis padres después del trabajo al día siguiente, sintiéndome serio por su tono. Acepté reunirme con él en un café cerca de la casa de mis padres después del trabajo al día siguiente. Cuando llegué, estaba sentado en la mesa, más pálido y delgado que nunca. Apenas reconocible, comenzó la conversación con una confesión inesperada. De hecho, me diagnosticaron la enfermedad, ya está en mal estado, dijo con una leve sonrisa, dejándome perplejo. Por lo tanto, es posible que no pueda proporcionar manutención en el futuro. Quiero que nuestro hijo sea beneficiario de mi seguro de vida. Me sorprendió su súbita propuesta, pero asintió en silencio en respuesta a su seria expresión facial. Dejar una gran suma de dinero a Marisa no va a hacer ningún bien, murmuró bajo su nariz, impulsado por la curiosidad. No pude evitar preguntar qué vio en Marisa. Sí, eso fue parte de eso, pero a pesar de la apariencia, ella tuvo momentos de diligencia. Ella parecía entender lo que los hombres querían, sabía cómo llegar a donde picaba, aunque ahora se dio cuenta de que era solo su forma de atrapar a un hombre de alguna manera. Su respuesta tenía sentido para mí. Nunca creí que se pudiera casar con él basándose únicamente en su apariencia, pero a juzgar por la forma en que hablaba, parecía que Marisa lo había superado antes de morir. Finalmente tuve la oportunidad de reflexionar sobre mi vida sin sentido. Lo único valioso que he hecho es casarme contigo y dar a luz a nuestro hijo en este mundo. En un café tranquilo, solo el sonido de su resoplido hizo eco. Te hice algo terrible entonces, soy un idiota porque no me di cuenta hasta que llegué a eso. Lo siento mucho, es la única manera de compensarlo. Ahora siento sinceridad en las palabras de mi ex marido. Es bueno hacer de Alex un beneficiario, llamó a Alex cuando asintí. Mi ex esposo, ajeno a la audiencia, comenzó a gritar en voz alta. Me sentí un poco aliviada al saber que realmente tenía un corazón. Más tarde nos reunimos de nuevo para firmar y poner el sello en los documentos como tutor legal. También pensé que era una retribución divina y sentí que se lo merecía incluso en ese momento. Medio año después, me informó que iba a ser hospitalizado en unos días. Después de que decidí tomarlo como un último adiós, fui a visitarlo con nuestro hijo, pensando que tal vez era la última vez que lo veríamos. Mi ex esposo estaba significativamente más agotado que la última vez que lo vi, pero sonrió cuando vio a Alex. «Has crecido tanto», dijo, mirando a su hijo con ternura. Alex, llevado con sus abuelos, no se avergonzó de los extraños y sonrió en respuesta a mi esposo. «Un niño tan lindo», dijo, y no podía creer que fuera tan estúpida. «Este es mi karma», mi esposo lloró, su rostro se arrugó y Alex lo acarició suavemente, consolándolo. Si solo se hubiera dado cuenta de lo que era realmente importante, antes mi esposo podría haber encontrado la felicidad al verlos a los dos. Pero el odio que sentía por mi esposo parecía desaparecer cuando salí de la habitación del hospital y bajé en el ascensor hasta el primer piso. Conocí a la última persona que quería ver, Marisa.
En esos tacones altos adornados con cintas que recordaba, y la humillación que sentí entonces salió a la superficie. Así que vine a visitar a mi hijo por última vez. Marisa me miró fijamente a mí y a Alex. Aunque te hayan abandonado, nunca vuelvas. Si lo haces, no voy a dejar que se vaya con estos, dijo ella en el ascensor del que acabamos de salir y volvió a subir. Aunque esto me enfureció, me di cuenta de que sería frustrante si la ex esposa y su hijo me visitaran inesperadamente después de la ocasión. Nunca volví a ir al hospital ni a conducir. Después de 3 meses, Marisa apareció inesperadamente en la casa de mis padres. Lo siento por la visita repentina, mi esposo falleció. No me puse en contacto con usted porque no quería que estuviera en el funeral, pero como vino a visitarlo, pensé que debería informarle. Mis condolencias. Gracias por informarme de esto, aunque me estaba preparando para esto, la noticia de la muerte de mi amado esposo a partir de ese momento me pesó mucho. Por favor, no vuelva a ponerse en contacto conmigo o con mis contactos. No quiero volver a ver tu cara nunca más, le dije. Sí, por supuesto, solo un minuto, por favor, entré y puse 200 pesos en un sobre de condolencias del cajón, luego se lo di a Marisa. Por favor, use esto para las flores. La cara de Marisa se torció agridulce por un momento, pero después de recibir el sobre, se inclinó ligeramente y se fue. Sin planear perderme el funeral, me quedé en la entrada de la funeraria, rodeada de recuerdos y confusión. 3 años después del divorcio pasaron desapercibidos, pero la llamada de mi suegra, con la que no había hablado durante mucho tiempo, me tomó por sorpresa. Ni siquiera podía recordar la última vez que hablé con ella hasta ese momento. El ex esposo debería haber muerto hace 1 año, me dijo Marisa, su entonces esposa. Confundida, me cambié la ropa de la mañana y estaba a punto de irme. 30 minutos después del timbre, la suegra llegó, insistiendo en mi presencia en el funeral, que ella llamó primer aniversario. Es escandaloso no asistir al funeral de un marido que te ha tratado bien, incluso si estás divorciada, dijo, mientras trataba de entender por qué nuestra conversación no coincidía. Hace 1 año, Marisa me informó personalmente sobre la muerte de mi ex esposo. Incluso entregué un sobre de condolencias que contenía 200 pesos. Cuando lo mencioné, mi suegra hizo clic en silencio en la lengua y frunció el ceño aún más. Simplemente subiendo al auto donde Alex no estaba, no quería que viera a Marisa, nos dirigimos directamente a la funeraria. Llegar allí resultó ser el comienzo de resolver este increíble enigma. La sala funeraria era pequeña, lo que indicaba un servicio solo para miembros cercanos de la familia. El retrato de mi esposo estaba en exhibición en el altar y parecía que hoy era realmente su funeral. Mientras esperábamos la salida del coche fúnebre, Marisa se acercó agresivamente a mí. Oye, ¿por qué estás aquí? No te dije que nunca volvieras a aparecer. ¿Por qué estás aquí sin invitación? Como siempre, la forma de hablar de Marisa era exasperante. ¿No te dije que me pondría en contacto con Linda? ¿De qué sirve tu cabeza? No quería que ella estuviera aquí en el funeral. Mi suegra respiró hondo y frunció el ceño. Mentiste sobre la muerte de Can hace 1 año e incluso aceptaste el dinero de Linda en forma de condolencias. ¿Hay alguna otra razón por la que hayas sido tan inflexible en que ella no viniera? El aire en la sala funeraria se volvió pesado, como mis pensamientos, tratando de resolver este caos de mentiras y engaños que de repente se desarrolló frente a mí. Estaba de pie, aturdida por las palabras de Marisa y mi suegra, mis pensamientos estaban confundidos por la tensión que venía. La cara de Marisa se tensó por un momento y la escuché tragar duro. Linda, te invité hoy porque pensé que merecías dar las gracias y despedirte de Can, dado lo bien que te trató, dijo mi suegra con una sinceridad inesperada. Parecía correcto expresar gratitud y llevarlo a cabo. Incliné la cabeza, confundida por lo que mi suegra estaba diciendo. A pesar de que recibía pensión alimenticia todos los meses, ¿no siempre exigía más? Estaba claro que Marisa estaba empezando a entrar en pánico.
Aunque no hacía calor, sudaba profusamente en su frente. Sí, es cierto, ya que ella recibía de él la pensión alimenticia todos los meses, debería rendir un homenaje adecuado, continuó la suegra, pero luego agregó, pero mira, el funeral ya ha terminado, así que puedes irte a casa, solo nos despediremos de la familia. Es hora de que dejes a Marisa. Marisa, haciendo gestos insistentes, trató de apresurarme empujándome de espaldas. Sus acciones fueron tan antinaturales que comencé a entender el significado de las palabras de mi suegra. Me encogí de hombros de la mano de Marisa y me dirigí directamente a mi suegra. ¿Qué manutención adicional? No he recibido nada más allá de la cantidad acordada, no he hablado con él en mucho tiempo. La expresión facial de mi suegra se volvió formidable en un instante. Así que nos engañaste todo el tiempo, te quejaste de que las demandas de Linda eran demasiado altas, así que te envié 1,000 pesos cada mes y te embolsaste todo. Nunca pensé que Marisa me usara para extorsionar a mis familiares. Acorralada por las escaleras, Marisa, al darse cuenta de que no podía poner excusas, comenzó a arremeter. No es su culpa que haya ganado mucho, pero nunca me ha dejado gastar libremente. Y parece que ha tenido otras mujeres hasta que se enfermó. Me engañaron. Mi esposo tenía un buen salario en el trabajo en una gran corporación, pero incluso cuando estábamos casados, solo me daba un beneficio mensual fijo. Nunca tuve problemas financieros, pero su infidelidad era innegable. Podrías vivir cómodamente sin tu derroche, ¿verdad? Can dijo que eras un pozo de dinero inútil. Obviamente casi no hiciste ninguna tarea y pasaste tiempo merodeando. Basta, cállate. Es su culpa que no me haya dado la libertad. Es natural que ustedes, los familiares de su esposo, me apoyen cuando su nuera está luchando, concluyó. Toda esta conversación me permitió ver el panorama completo de la situación, comprender la profundidad de las mentiras y engaños que Marisa estaba ocultando. Mientras intentaba alcanzarlo. De repente, todo lo que vi fue un chapoteo de Alex en los brazos de esta mujer corriendo entre la multitud. El parque estaba lleno y cada paso alejaba a mi hijo de mí. Mi padre, acortando rápidamente la distancia, comenzó a gritar, atrayendo la atención de los transeúntes. ¡Ayuda! Esta mujer está secuestrando a un niño. Su voz bloqueó el ruido del parque. La gente comenzó a prestar atención y varios hombres intentaron interceptar a la mujer, pero ella fue increíblemente rápida y decidida. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano cuando trató de colarse por la salida principal del parque, donde la policía esperaba, alertada por uno de los transeúntes. Rápidamente la rodearon y en ese momento finalmente dejó ir a Alex. Mi corazón pareció detenerse por esos momentos mientras corría hacia mi hijo para abrazarlo. Alex estaba asustado, pero ileso. Me abrazó con sus pequeñas manos y sentí que mi cuerpo se llenaba de alivio. Pronto vi la cara de una mujer tratando de escapar con mi hijo y mi corazón se congeló. Fue Marisa. Ella me miró con clara ira, pero su mirada rápidamente cambió de miedo cuando los policías se acercaron a ella. Solo quería pasar tiempo con él es mi hijo también, gritó, tratando de justificarse ante los policías que insistentemente le sugirieron que se callara antes de llegar a la comisaría. En el estacionamiento, la policía arrestó a Marisa y yo estaba tratando de tranquilizar a Alex, gracias a mi padre por sus acciones decisivas. El resto de la familia se acercaron aliviados de que todo terminara a salvo. Este día dejó una profunda huella en nuestros corazones, mostrando lo rápido que el mundo puede cambiar. Tenemos que hablar sobre cómo proteger a Alex, dijo el padre mientras subíamos al auto para volver a casa. Asentí con la cabeza, dándome cuenta de que después del incidente de hoy, nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Tuvimos mucho que discutir y repensar, incluidas las medidas de seguridad para Alex y cómo podemos garantizar su protección en el futuro. Después del accidente en el parque, mi padre y yo nos dirigimos a la casa de mis padres. Allí nos reunimos con toda la familia para discutir lo sucedido y pensar en el futuro. Mi suegra, de repente, abrió el alma,
nos metimos demasiado en la vida de Can por amor, lo que parece haber empeorado nuestra relación en el momento en que fue a la universidad. Así que aprendimos a mantener nuestras opiniones para nosotros mismos y respetar las decisiones de nuestro hijo adulto. Ella agregó que tal vez su amor dominante pasó de la sobreinterferencia a la no intervención, pero siempre tuvieron que estar cerca de Alex, apoyándolo. Lamento mucho que no te hayamos apoyado más, dijo, limpiándose la nariz con un pañuelo. También explicó que Alex se llamaba Can, un amigo de la infancia de una familia que respetaba sus propias decisiones y apoyaba su sueño de convertirse en piloto. Creo que Can quería que Alex tuviera la misma vida que sus amigos, continuó la suegra, gracias a mí por mantener el nombre que mi hijo le ofreció a nuestro nieto. No hay duda de que en el momento en que mi esposo tomó a nuestro bebé por primera vez, le deseó un futuro feliz, finalizó. Aunque no puedo perdonar lo que hizo mi esposo, ya no tengo odio por él, dado el futuro. Nuestra familia decidió mudarse a la ciudad natal de mi madre, lo que parece ser un nuevo comienzo para nosotros. Es probable que Marisa no salga de detrás de las rejas pronto, y honestamente, nunca quiero volver a ver su cara. Nuestra experiencia de esta increíble situación, aunque ha sido difícil, ha aportado algo de claridad a nuestras vidas. Quiero que Alex sepa que su padre realmente le deseaba felicidad. En el futuro, nuestra familia de 4 miembros tiene la intención de vivir con alegría, respetando las decisiones de los demás. Este es un nuevo capítulo en nuestras vidas y nos esforzamos por llenarlo de comprensión y amor.